Es el tiempo de Dios para ti. Es el tiempo y te va a bendecir. Amigos televidentes, buenas noches. Hoy, como siempre, como cada año, tenemos un programa muy, pero muy especial. Y este programa sé que mucha gente lo va a estar esperando. Hoy, gracias a Dios, vamos a tener el testimonio del pastor y doctor Kenzo Yamamoto, nuestro amado pastor, como todos le llamamos. Así que buenas noches, Kenzo, gracias por la oportunidad. Y digo, ¿cómo le digo? Le digo Kenzo, le digo pastor, le digo doctor. Como Bueno, quiera, yo soy como el quiere, mismo. el mismo. Un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Buenas noches, Kenzo. Buenas noches, gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí y poder testificar de las grandes cosas que ha hecho Dios conmigo. Amén. Definitivamente el Señor se ha votado y es Gloria a necesario Dios. que la gente lo sepa. Qué Pero en buena. su tiempo, ¿verdad, Rosy? Que Sí. muchas veces quisieron que fuera antes, pero ya ahora después con la perfección que Dios hace las cosas, es Así mucho es. mejor. Así es, pues nosotros vamos en esta entrevista a conocer al doctor, al pastor, al papá, al esposo, el amigo de todos, porque en todo el mundo oró. Y yo quiero iniciar eso con algo muy interesante, el poder del acuerdo. Yo creo que tu enfermedad, tu gravedad, sirvió para que un país se pusiera de acuerdo en oración y orar para que Dios te diera una segunda oportunidad de vida. Y por ahí vamos a empezar a hablar con ese milagro de lo que es el espíritu de acuerdo, que la gente pueda entender lo que es, como dice la palabra, cuando dos o más se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Amén, así es. Definitivamente yo no tengo tiempo en la vida que me queda de expresar a toda esa población que se unió para que esta oración fuera contestada. Amén. En- Me cuentan, porque yo estuve en coma inducido, Sí. y todo el mundo todavía en la calle me dice, todo el mundo es una hipérbole, pero mucha gente en la calle me dice, yo oré por usted, mis hijos oraban por ti. Ay, En mi amén. casa nos reuníamos a orar por ti, en mi casa no oraban, pero nos reunimos a orar por ti. Y yo le doy gracias a Dios por toda esa gente que de una forma u otra se unió. Pero así como tú dices, se pusieron de acuerdo. Sí. Y Dios, así como cuando nos ponemos de acuerdo para el mal, como Él dijo, descendamos, porque se han unido para hacer una cosa desagradable cuando la Torre de Babel. Sí. Así mismo, cuando se unen con un propósito que agrade a Dios, Dios oye la oración y dice la palabra que si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice segunda de Crónicas 7:14, pero definitivamente el pueblo de Dios se humilló, inclusive el pueblo que no era quizás ni de Dios, se convirtió a Dios para orar y entendiendo que el Señor iba a contestar, y así mismo el Señor lo hizo. Ay, amén. Señores, siguiendo en esta temática, ahora quiero hablar con el doctor. La palabra nos enseña en el libro de Eclesiastés que en la mucha sabiduría también hay mucha molestia. No es lo mismo una persona que no sea médico, que esté viviendo un COVID-19 donde aún la vacuna no estaba ni siquiera y los medicamentos estaban todavía como en experimento y vamos a utilizar este medicamento, aquel, el otro. Y para un médico internista de la talla del doctor Kenzo Yamamoto, galardonado a nivel nacional, reconocido por el Estado Dominicano, con una trayectoria de lo que es un médico competente y capacitado, tenía que haber mucha molestia, saber, porque sabía todo lo que estaba pasando y todo lo que iba a hacer. Vamos a hablar de ese momento cuando le dicen al doctor Kenzo, usted está positivo al COVID, donde tú sabías todo lo que se estaba dando con los medicamentos. ¿Qué pasó en el corazón y en la mente del doctor? Bueno, fue un momento difícil porque ya teníamos casi un año ya con la pandemia Sí. y lamentablemente le habíamos cogido confianza. Ya quizás no usábamos toda la rigurosidad de un equipo de protección personal como los trajes, sí nos poníamos la mascarilla, las pantallas, los gorros, las botas, pero a veces se nos olvidaba alguna que otra cosa
y no tomábamos las precauciones que tenían que ser muy estrictas. Así es. Me toca dar muchas conferencias por Zoom a las diferentes sociedades. Me acuerdo que a la Sociedad de Medicina Interna, a la Sociedad de Terapia Intensiva, a los mismos ginecostetras. Y esa conferencia era para mí algo, podríamos decir, muy fascinante, porque a mí me encanta mi medicina. Sí. Y por Zoom podía llegar a muchos sitios y fue un gran aprendizaje para mí. Pero en el momento que a mí se me diagnostica el COVID-19, yo sabía por todas las cosas que yo iba a pasar. Y no sabía que iba a pasar por lo más, podríamos decir, por lo más extremo quizás de un COVID. Y me tocó pasar por ese 2% que quizás no volvían. Y caer en el 20% de lo que son más graves y de ahí salvarme de ese 20%, solamente el Señor lo podía hacer. Ya cuando me toca estar ahí, mi mente no entiende muchas cosas o entiende algunas que creen que no van a ser factibles para mí como positivos, pero mi corazón me dice que no, que crea en lo que yo he tenido, una promesa para mi vida. Porque sucede que en el momento de mi internamiento, recibimos una palabra amarillo y el Señor nos dijo que eso no era para muerte, que eso era para su gloria, eso era para vida. Y me acuerdo que escribí que mi fe vencerá el COVID. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ya me fui tranquilo ya para la unidad de intensivo, aunque el médico, el hombre, siempre tiene esa duda en su corazón, pero definitivamente la fe puede más. Y la fe y la paz que sobrepasa todo entendimiento fue la que Dios me dio en ese momento. Y yo pude estar tranquilo y decirle, bueno, ya intúbenme, ya. Y estar ahí con gente muy amada mía, porque eran mis compañeros, que se le notaba la angustia más que a mí. Wow. Doctor Alberto Peralta, doctor Morela, todos los que estaban ahí, las enfermeras que me la puso el Señor, cristiana, para mí. Y me puso ahí un equipo que yo le doy gracias. Un equipo SWAT de ángeles. Sí, de ángeles. Y todos esos doctores que siempre estuvieron ahí conmigo, la doctora Rosy Beliar, el doctor Valle, todo ese gran equipo, junto con los intensivistas, con Peralta y con todo ese grupo, Jiménez, se portaron de una manera extraordinaria, yo creo, conmigo. Que ese momento, y hablando, pues sigo hablando con el doctor, que dicen que hay que inducirte a un coma, van a intubarte, y tú sabes que te fuiste en fe, pero como médico entra la parte de la conciencia, ¿puedo volver o puedo irme? ¿Verdad? Ese momento que tienes que hablar con tu esposa, con tus hijos, mandarle un mensaje a la congregación. Recuerdo que el audio de Mari, tu esposa, fue el audio que se hizo viral, que conmovió el país completo. ¿Qué pasó por el corazón y la mente del doctor? Sigo hablando con el doctor Kenzo Yamamoto. Bueno, fue un momento difícil. Había la posibilidad de que yo no regresara. Era lo más posible. Pero el hombre natural pensaba así, pero el espiritual pensaba de otra forma. Tenía la dicotomía del apóstol Pablo probablemente. Pero definitivamente llega un momento que no te queda otra alternativa. Y mi trabajo es creer, como dice la adoración, ¿verdad? Sí. El de Dios es hacerlo. Entonces yo entendía que yo no tenía que hacer nada sino creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Yo tenía que creerle a Dios, ahora poner en práctica toda la teoría que yo sabía. Entonces, allí cuando ya estoy,
creo y me entrego en las manos del Señor y definitivamente yo fui que dije, ya es tiempo que me intube. Vamos a intubarme, pero también en el hombre natural yo me despedí de mi gente, o sea, llamé a mis hijos uno por uno, puse el FaceTime ahí, me vi cara a cara con ellos, lo bendije. Con Mari ya había hablado personal, también la bendije de la unidad de intensivo, con mi suegra, con mi familia. Dejé un mensaje para la congregación, hablé con algunos hermanos de la congregación y me quedé tranquilo, porque si Dios me había dicho ya que estuviera en paz, eso era lo que yo tenía que hacer. No es fácil. No es fácil, ¿no? Es como cuando tu padre, como cuando alguien te dice que tú conoces la voz, ven, tírate que yo te aparo aquí. Sí. Sin tú ver nada abajo. Entonces, No es fácil. eso es fe. Seguimos hablando de que eso es fe. Que eso, en el mismo momento que te van a ingresar, quizás mucha gente conoce y quizás otros no, también tu familia estaba contaminada del COVID. Estaba ingresada tu suegra, Mari tenía COVID, el pequeño tenía COVID, Mari, tu esposa tenía COVID, que los ingresaron ahí mismo. ¿Ya tú sabías que ellos iban a ser ingresados? ¿Tú tenías conocimiento de que los demás tenían COVID también? No. En el momento donde yo bajo a la unidad de intensivo, allá en el Ok. Hospital Metropolitano, todavía yo entendía que ya Mari estaba contaminada, Ujú, porque ella estaba en un contacto muy estrecho conmigo. claro. Y definitivamente sí. Entonces mi hijo, mi suegra, mi secretaria, todo el mundo estaba contaminado. Rocío. Y sus niños han muerto. O sea, todo el mundo tenía COVID, pero no se había manifestado. Hasta que entonces ya yo, después de estar en la unidad, todo se destapa. Y entonces hay que ingresar a todo el mundo, que aquí no había localidad para ellos. Y ellos tuvieron que ser ingresados también allá en el Homes. Y en ese momento Wow. se ingresó en mi casa Santo. a Mari, a Hiroshi, Sí. doña Charo aquí con Rocío y todo el mundo. Y doña Charo no sabía que Mari estaba ingresada allá, sino que Mari me estaba cuidando, pero Mari estaba ingresada era. Entonces yo en un momento de mucha gravedad, pero Dios tuvo control de todo y Sayuri y Kencito se volvieron un hombre y una mujer de adelante y echaron para adelante en la casa y eran lo que hacían y resolvían todas las cosas. Los hijos mayores tuvieron que hacer gala de resolver todas las cosas. Esas son las cosas que traen estos testimonios. Quiero volver con el pastor. Esa palabra, esta enfermedad no es para muerte, sino para vida, para que Dios sea glorificado y sea glorificado en el Hijo. Ese vivir, esta palabra, que fue la palabra que les habían dado a ustedes, de que eso es lo que iba a ocurrir, realmente, ¿qué vive, qué revive en la vida de Kenzo el pastor y de Kenzo el doctor? Con esta palabra, porque aquí vino una resurrección. Entonces, ¿qué es todo lo que ha resucitado en ti, Kenzo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué has aprendido en este proceso? Aprendí que las cosas, que hay cosas que son prioritarias en la vida. Y como dice John Maxwell, lo prioritario no es lo urgente. Y hay cosas que son prioridad. La prioridad es Dios en todo. Así Y es. después de eso, todas las otras cosas van por añadidura. Aprender a que la familia del hombre o la mujer casada es después de Dios. Y después sigue tu congregación y siguen todos tus deberes que tienes que tener. Sí. Pero entender que las cosas hay que ponerlas en el lugar exacto. Y que tenemos que morir a las diferentes etapas en la vida. Y saber que el tiempo que tenemos de vida no es suficiente para agradecerle a Dios todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Comenzando con la salvación, que no la aquilatamos. Pero después de esto, entender que tenemos que ir día a día muriendo a todas las cosas. Lamentablemente, seguimos pecando, seguimos haciendo muchas cosas desagradables a Dios. Así es. Pero entender que día a día tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Y saber que su misericordia fueron nuevas cada mañana. Y así como yo vi un día luz, cuando me desperté, que pensaba que habían pasado media hora y habían sido 18 días en un coma inducido. Darle gracias a Dios porque el resto de la vida no me da para yo poderle agradecer. No solamente por eso, sino por todo lo que Dios me ha dado.
porque no solamente me sacó del hoyo, sino que me coronó de favores, como dice el Salmo 103. Porque Dios no nos deja ahí en la punta del hoyo sucio, sino que nos limpia, nos pone vestido nuevo, nos da anillos, nos da la autoridad y nos pone en el lugar preciso. Amén, amén. No me canso de decir amén, porque yo estuve en el testimonio de Kenzo en la congregación el día que lo dio para su congregación. Y te confieso, entré llorando y salí llorando. Dios mío, cuántas cosas. Te da gracias al Señor y ver, escuchar lo vivido. Yo vuelvo con el doctor y pienso, despierta Kenzo del coma inducido. Después de despertar del coma inducido, el proceso de restauración, que también es una prueba pasada, o sea, es una prueba y una fe pasada por el fuego. Ese proceso de restauración, a mí me conmovió enormemente cuando lo escuché la primera vez. Me gustaría que tú compartieras con la gente lo vivido con el COVID y realmente hemos aprendido con el COVID, Kenzo. Bueno, definitivamente aprendimos que tenemos 2 pies, un solo cuerpo y que no necesitamos tanta ropa. Porque ¿cuánta ropa dañada y cuántos zapatos dañados en este COVID, verdad? Así es. Pero definitivamente cuando salgo de esa gravedad y me pregunta Mari, ¿y cómo está y Alfe, mi hijo que me dio el Señor? Y yo le dije, bien, o sea, pero me di cuenta que no podía hablar. Tenía una traqueostomía. Ya. Pero quise mover las manos y no pude. Esta tampoco. Ni este pie, ni el otro pie, entonces, ni la cabeza. Entonces yo dije, bueno, estoy un poco mal todavía. Pero me sentía bien, me sentía en paz, me sentía gozoso. Estaba alegre, vi la gente que amaba. Y entendí que estaba en un lugar precioso, porque eso fue algo que se sale de la realidad a veces. Sí. Quizás los mismos medicamentos, quizás el mismo Señor poniéndome la cosa más suave. Entonces me doy cuenta que tengo este déficit motor, que no puedo mover mis manos, empiezo a mover la mano derecha después de unas horas, los pies los empiezo a mover, pero el brazo izquierdo no lo muevo, ni la pierna izquierda la muevo tampoco. No puedo hablar, no me puedo mover, no puedo mover la cabeza. No puedes caminar, obviamente. Y el Señor me devuelve todo el intelecto, porque yo no perdí ninguna. O sea, yo me paré ahí, a esos 18 días fueron nulos en mi vida, pero vuelvo y sigo una vida totalmente normal, y con todo, sin deterioro cognitivo, podría decir. Y lamentablemente no tengo una escara en la región glútea. Ya. Tenía una llaga terrible ahí donde tenían que curarme todos los días. Oh, Dios mío. Ahí comienza, tú sabes, esa parte. Tengo una traqueostomía que también se obstruía, que había que aspirármela. Y ya tú sabes, cuando le entran a uno una cánula de aspiración, Sí. que uno ve a Dios comiendo arroz, como dicen los muchachos. Ay, ay, ay. Entonces, yo tenía que valer, yo no me valía por mí mismo, sino que me tenía que valer de otra persona. Yo no dormí más nunca. Y Mari me decía, tú me despiertas cualquier cosa. Yo me quedaba tranquilo allá en el centro. Y Mari se despertaba ratico y me decía, pero tú no has dormido. Y yo le decía, no. ¿Tú quieres que te voltee? Y yo le decía, sí. Y a los 15 minutos Mari se despertaba otra vez y me decía, ¿tú quieres que te voltee? Y yo decía, sí, porque yo no me podía voltear. Entonces Dios. tenía una escara y me dolía y tenía que voltearme de un lado completito. Así me pasé, antes de volver a caminar, confinado en una cama de posición como 1 mes y medio. Hasta que la terapista, Altagracia, Estella, que mi hermana Espinal, que se portó de maravilla, dándome terapia, y las terapistas de allá del Hospital Metropolitano, pude volver a afincar un pie que cuando lo afinqué por primera vez fue terrible, fue doloroso. Bueno, yo hasta pensé, dije, es más fácil yo quedarme inválido aquí en una silla de ruedas que yo volví a caminar, porque si es con este dolor, si yo voy a caminar, yo creo que no camino. Oh, Dios mío. Pero el Señor fue haciéndolo Todo. con una terapia consistente, persistente, insistente, que yo diría que no era fácil. O sea, 1 mes y medio, una cama de posición. Sí. Después de 18 días en coma inducido, No, intubado. que mis hijos,
O sea, yo duro mes y medio más ingresado. Pero después Ya. que yo llego a mi casa, yo duro más y medio, más o menos, para O volver sea, a estamos caminar. hablando de 3 meses Sí, más sí. 18 días de todo este proceso de Sí, sí, salud sí, tan sí. grave. Entonces, quizás menos, pero más o menos ahí. Entonces después esto se infecta ahí atrás también, la escara, y hay que volverme a poner una serie de antibióticos con el propósito de que todo eso se curara. Y curarme todos los días, eso no era fácil. Esa mucha, de Hasta verdad. que el señor, después me tratan de hacer una cirugía endoscópica para quitarme la traqueostomía, no se puede porque tengo el cuello corto, Sí, se estenosó la tráquea. Y me dijeron, bueno, probablemente usted se tenga que quedar con su traqueotomía permanente ya. de por vida. Entonces yo, yo dije, bueno, pues gloria a Dios. Yo tampoco me puse ni loco ni nada. Yo dije, bueno, haré como Lucas Roja. El Sí. pastor Lucas Roja con su traqueotomía, predicando yo también. Pero después el Señor también hizo una obra perfecta ahí. Cuando me hicieron todas esas laringoscopías, que fueron como 8, Oh, Dios. eh, veían que la tráquea estaba muy estenosada, muy estrecha, con un granuloma además de eso, que obstruía bastante las vías respiratorias y no era posible quitarme la traqueostomía sin que hubiera estridor, hubiera dato de obstrucción. Lo que hay es que un día muy bonito, una alumna, que es otorrina, Yancy Acosta, allá en Santo Domingo, en Sedimar, nos comunicamos y ella me dice, ay, mi profesor, yo quisiera verlo, pues yo estaba atento a su caso. Y yo quisiera verlo para examinar. Digo, ¿y cuándo Para tú me ver. puedes ver? Me dijo, mañana. Es que yo lo quiero ver, de una vez que yo lo quiero ver. Y fui. Ella me pone con un laringólogo, el doctor Romero, Darwin Romero. Entonces me dice, bueno, si usted es como yo, vamos a ver si podemos quitar esto y usted se queda haciendo la traqueostomía. Yo dije, pues dele, vamos. Y porque yo la veo un poquito más ensanchada. Pero usted tiene que venir toda la semana a ver cómo está esto. ¿Cómo sigue? A la próxima semana que fui me dijo, bueno, yo creo que va a haber que ponérsela de nuevo. Porque yo veo que no se ensanchó lo suficiente. Yo muy conforme. Como Abraham le dije, sí, pues vamos. Hay que hacerlo, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí. Entonces dijo, bueno, aquí tiene las órdenes de ingreso. Mañana usted viene temprano, vaya a La Vega, busque su ropa y todas las cosas. Viene aquí a la emergencia Sedimar, que era allá. Y aquí lo ingresamos. Me dijo, pero yo quisiera que un profesor mío lo viera. Yo le voy a conseguir una cita. Me consigo una cita para las 7 de la mañana, antes de las 9 que me tocaba el ingreso, en el Centro Médico UCE. Y voy allá donde el doctor. Entonces el doctor me dice, me hace otra laringoscopía, que es como una endoscopía por la nariz, ya tú sabes, hasta allá. Dios mío. Entonces me dice, yo creo que usted no hay que volver a poner la traqueostomía, vamos a darle un chance. Yo le voy a dar seguimiento a ver si esto va a ir ensanchando o no. Usted va a venir dentro de 15 días ahora. Entonces digo, bueno, doctor, me dijeron que no tenía que ingresar. Ah, pues mejor todavía. A los 15 días fui, se había ensanchado bastante. Vuelvo otra vez y ya prácticamente no queda casi nada. O sea, y él decía, ¿usted fue donde otro médico? Yo le dije, no. Pero pasó algo aquí. Yo digo, yo sé que iba a pasar algo porque el Señor me lo dijo que iba a pasar algo también. El milagro de Dios. Entonces me dicen que no se explicaba cómo estaba. Así digo, yo sé la explicación. Porque el hombre natural ve las cosas solamente naturales, pero el espíritu Sí. ve las dos cosas, tanto las naturales como las espirituales. Y le dije yo, eso fue el Señor que lo hizo. Y estábamos convencidos de esto. Pero fueron muchas cosas en las que día a día, si nosotros no ponemos la fe delante, es imposible que nosotros podamos sobrepasar. Eso, hay algo interesante que no quiero dejar de tocar, es la parte económica. O sea, cuando la cabeza de la casa deja de producir y entra
la cabeza y la familia entera en una enfermedad tan costosa y todavía que aún siguen experimentos, ¿verdad? ¿Cómo vivieron ustedes esa parte económica? Bueno, yo te voy a decir Porque una cosa. el milagro es completo, va desde el médico, el pastor, la unidad del pueblo y la parte económica. Como tú bien sabes, los médicos somos chiriperos. Nosotros con el día a día que trabajamos y lo que nos Sí. ganamos. Y la medicina es muy mal pagada en nuestro país. Pero al Dios a quien le servimos es el Dios del dueño del oro y de la plata. Así es. Y yo te voy a decir una cosa. En el tiempo que yo estuve recluido, en el tiempo que yo estuve ahí, en mi casa no faltó nada, en mi casa sobró. Gloria a Dios. Dios movió gente que tú ni te imaginas. Se filtró inclusive algo que pusieron como si fuera pidiendo una ayuda. Ujú. Que fue algo que como que se malentendió. Pero Dios lo permitió con el propósito de que gente se sensibilizara y mandara. Allá se aparecieron los cuervos con la comida. Allá no faltaba Los cuervos de Elías con la los comida. cuervos del día, exacto. Allá llegaba la comida, allá llegaba la glucena, allá llegaba el dinero. El Señor movió gente a ponerme dinero a mí que tú no te lo imaginas. Yo te lo cuento a ti y tú te dices, no, No eso faltó nada. ahí no faltó nada. La cuenta hizo 2.900.000 y pico allá. El seguro pudo cubrir. Solamente pagó una diferencia de casi 100.000 pesos, de casi 3 millones. O sea, una cuenta, y donde muchos compañeros no cobraron, porque Imagínate. éramos colegas. Sí. Pues yo duré prácticamente 2 meses ingresado, con un programa de nutrición y 60.000 cosas que no lo cubren los seguros. Que fue mucho, mucho y de todo, ¿no? Pero un tiempo donde yo no pude dar un golpe, y un tiempo donde la familia sigue consumiendo, en un tiempo donde los gastos se siguen hay que Siguen solventar. corriendo los gastos. ¿no? Exacto, igualito. Y definitivamente la mano de Dios se vio y sobreabundó. Y sobreabundó. Finalmente, Kenzo Yamamoto, el papá, el esposo, ¿qué deja este proceso de esta fe probada por el fuego? ¿Y qué cuenta a tus hijos y a tu esposa, a la familia y también a tu gran familia que es la congregación? Bueno, yo le dije, como te decía ahorita, definitivamente tenemos que estar agradecidos a Dios siempre. Amén. Lo que nos queda de vida no nos da para agradecerle a Dios. Y tenemos que ser bien concienzudos, tenemos que tener clara la obra perfecta que Dios ha hecho en nosotros. No solamente en mí, sino como familia. Porque ellos se dieron cuenta que Dios hizo el milagro perfecto. Que ahí no faltó nada, ahí no faltó un detalle. Mari pudo tener todos los recursos para poderse manejar bien mientras yo estaba prácticamente inválido. Mis hijos pudieron seguir la universidad, mis hijos pudieron seguir comiendo, vistiendo, haciendo toda su vida normal. Y Dios fue tan bueno que Dios hasta que sobreabundó y yo pude pagar todos mis compromisos sin atrasarme en nada y saber que fue Dios que lo hizo. Porque yo no tuve una herencia material, yo tuve una herencia muy buena que mis padres me dejaron, pero fue con mi educación y fue con todas mis cosas, pero dinero yo no tuve, así. Todo lo que yo tengo es Dios que me lo ha dado. Y Dios, gracias a Dios, como siempre le he pedido, ni tanto que me olvide, ni tampoco que blasfeme, ¿verdad? Como dice la misma palabra. Así es. Entonces, definitivamente, cada día trae su propio afán. Y yo lo vi como el Señor suplía cada día de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. Señores, yo creo que este testimonio donde habla el pastor, habla el doctor, habla el papá, se habla todo, fue completo el milagro. Y como él dijo en un principio y como el video que vamos a ver de su esposa Mari, donde recoge todo esto del Evangelio de Juan, que esta enfermedad no era para muerte, sino para vida, para que
Dios fuera glorificado en todo esto y su Hijo también. Esto verdaderamente ha llegado y ha tocado todos los corazones. Yo creo, Kenzo, el pastor, el doctor, el hermano, el amigo, el papá, el esposo, creo que todo, no se quedó un área sin tocar. Todo muy grave, pero con la mano de Dios sustentando este proceso. Para que sepamos que fue Dios. Eso. Y te voy a decir una cosa. Quiero robarme un momentito aquí para darle las gracias a todo el mundo Sí. que se volcó para bien mío, para ser esos reales sacerdotes que Dios quiere, para orar por mí. Y gente que uno ni siquiera se imagina, no importando religión, no importando nación, no importando nada, clase social ni nada. Me encuentro con gente todos los días que me dicen, yo sí oré por usted. Y esto es una bendición. Y gente que me ven y lloran. Y yo me quedo estupefacto y yo digo, wow, Señor, qué cosa tan grande tú hiciste. Porque ni siquiera yo quizás tengo esta emoción que tiene esta gente de verme. Sí. Y de ponerme la mano y de abrazarme y de besarme y de brincarme. Y yo lo único que le puedo decir es gracias. Y así mismo le tengo que decir gracias primero a Dios, a todos ustedes, a todos los que me sustentaron en oración, a todos los que me sustentaron materialmente. Y entender que la obra que Dios ha comenzado en mí, la va a perfeccionar. Amén, amén. Kenzo, ¿algo más que quieras agregar? Date las gracias. Ajá. Que el Señor te bendiga mucho. Amén, amén. Porque yo me Amén. gozo cuando yo veo que tú comienzas tu programa con una cita bíblica, tú sabes. Sí, todos los días. Y que nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es. Y saber que este programa es bendecido por Dios. Que estas emisoras son bendecidas por Dios. Darle la gracia a todo este grupo, a Icelsa, a todos los que de una forma u otra han facilitado este bello escenario. Sí. Y entender que el Señor sigue haciendo grandes cosas y que tenemos que hablar lo que el Señor hace. Amén. Que no lo estoy diciendo para gloria de uno ni nada de eso, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Así Y entender que lo que Dios hace no lo podemos callar, sino que lo tenemos que anunciar. Y tenemos que anunciar esas virtudes siempre. ¿Qué tal si nosotros permitimos al pastor ahora, Kenzo Yamamoto, cerrando la entrevista de la fe pasada por el fuego, que ore para dar gracias? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Así que, pastor, Amén, amén. aquí estamos, les tiendo mi mano. Vamos a dar las gracias. Primero quiero invitarte, si aún no has conocido a Jesucristo, si aún no tienes una relación con Cristo, que haga esta oración conmigo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es. Y yo te invito a que hagas una oración que pasa de muerte a vida, que dice así: Señor Jesús, Amén. yo creo que soy pecador, que tú moriste por mí en la cruz y que por tu sangre preciosa derramada allí, mis pecados fueron perdonados. Que tú resucitaste al tercer día y que vendrás. Pon mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Si has hecho Amén. esta oración, pasaste de muerte a vida. Amén. Ahora yo quiero orar por ustedes, por ti, Rosy, por este programa, por esta emisora, y entender que la obra que Dios ha comenzado aquí la va a perfeccionar. Amén. Padre, yo te doy gracias Amén. por la vida de Rosy, por la vida de cada uno de los de ella, de sus hijos, por la vida de cada uno de los propietarios, Señor, de estas plantas. Que tú bendigas a Icelsa, que bendiga a sus hijos, que bendiga, Señor, todos aquellos que de una forma u otra Amén. han permitido, Señor, que a través de estas ondas, Señor, pueda llevar el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, por la obra que tú hiciste en mí. Pero gracias, Padre, por la obra que sé que tú vas a hacer en muchas personas. Que la obra que tú has comenzado en nosotros, tú la vas a perfeccionar. Gracias, Padre, porque en otro tiempo no entendíamos, pero sabemos que por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, hoy somos más que salvos, vencedores por medio tuyo. Te damos gracias. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Señores, Dios los bendiga. somos el poder de la comunicación al servicio de la vida. Aquí hemos vivido la vida, la resurrección a la vida otra vez y la resurrección a la vida espiritual. Con nosotros estuvo el pastor y doctor Kenzo Yamamoto.
Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer